Bueno, hoy día vamos a compartir una palabra y me gustaría... ¿Cómo están? ¿Están preparados o no? ¿Sí? ¿Están listos? Bien despejaditos. Súper. Bueno, porque es importante que estén despejados y que estén abiertos a lo que Dios tiene, porque siempre Dios tiene algo para darnos. Siempre Dios quiere decirnos cosas, quiere enseñarnos cosas. Y a veces nosotros podríamos venir con alguna postura de ya lo sé. Ah, sí, eso ya lo había escuchado. Ah, ya sí, eso ya lo sé, ya lo entendí. Y eso habla un poco de orgullo. Entonces nosotros siempre tenemos que pedirle al Señor que nos dé una mente y un corazón súper dispuesto, abierto, para que podamos escuchar y para que, de hecho, cuando tú te enfrentas a la palabra, tú tienes que tener esta oración: Señor, enséñame, Señor, háblame, Señor, dime, Señor, tú revélame lo que tú quieres conforme a lo que tú ves que yo necesito. Entonces es importante venir así, porque eso es lo que marca la diferencia entre un verdadero cristiano y un casi cristiano. Una persona que casi, cuando no tenemos esa disposición, fracasamos. Entonces quiero invitarlos a que abran sus Biblias en Mateo capítulo 10, del 34 al 36 vamos a leer. ¿Ok? Hoy, ¿cómo se sintieron los papitos ahí en el desayuno? ¿Bien? Qué bueno, súper, están regaloneados. Porque ustedes siempre se ponen celosos, ¿ah? Cuando las mujeres tienen reuniones, yo los capto. Se ponen celositos porque a nosotras nos atienden. ¿Sí o no? Díganme, no. No, también tienen que ser agasajados y también los detalles son importantes. El otro día Rubén me decía, no, nosotros los hombres no somos tanto de detalle, pero cuando les ponemos un detallito, ¡ay! Parece que les cambia la cara, ¿cierto? Porque hay preocupación y hay amor también para los hombres o para las mujeres. Bueno, vamos a leerlo, ¿les parece? Está en el capítulo 10, dije, verso 34. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¡Wow! Hasta ahí lo vamos a dejar. Después vamos a continuar con lo otro. ¡Qué impresionante palabra! ¿Les parece? ¿Les impresiona o no? ¿Cuántos de aquí habían leído ese versículo antes? Nunca lo habías escuchado. Mira, imagínate lo que Dios nos está hablando hoy día. Aquí hay una palabra que quiere ser revelada, ¿cierto? Porque nadie quiere tener enemigos en su casa. O alguien aquí dice, sí, yo a mi enemigo quiero tenerlo en la casa. Nadie quiere tener enemigos en su casa. Y los de su casa o los de tu casa son aquellos que tienen tu corazón. Aquellas personas a las que tú amas, aquellos que conocen tus debilidades, que conocen tu desnudez, que conocen detalles que otras personas no tienen, no conocen. Esos son los de tu casa. Los de tu casa son aquellos que están en tu círculo íntimo. Y aquí, en este versículo que acabamos de leer, Jesús nos está diciendo que entre aquellos que tienes metidos en tu corazón, que tú amas, que son parte de tu círculo íntimo, esas personas pueden estar siendo o podrían estar siendo enemigos tuyos. ¡Qué fuerte! ¿Ah? Pero vamos a entender de qué se trata esto. Porque la palabra de Dios tiene que ser como revelada a nuestro corazón, porque acabamos de leer algo que es súper impresionante. Los enemigos pueden estar en tu casa. Si no entendemos esto en el espíritu, esta palabra puede ser una palabra que nos corte el corazón. O puede ser una palabra que nos choque y que en vez de meterse dentro de nuestro ser, nosotros pongamos murallas, pongamos barreras. Pero si está aquí es porque algo tenemos que aprender. Hay algo que tenemos que desmenuzar. ¿A qué se refiere el Señor Jesús? Porque estas son palabras de nuestro Señor. Cuando nos dice,
cuando nos dice esto? Porque en el fondo, si tú conoces a Jesús y tú sabes el recorrido de las enseñanzas de Jesús, te vas a dar cuenta que Él no está diciéndote que Jesús lo que quiere es sembrar discordia y desunión en la familia. Claro, ¿cierto? Porque si no sería una contradicción en contra de lo que Él es. ¿Quién es Él? Entonces aquí Él está diciéndonos una palabra para que nosotros podamos desmenuzar y sacar la enseñanza precisa, lo que Él realmente quiso revelar. Porque Él no está interesado en que nosotros armemos enemigos a diestra y siniestra, y menos que tengamos enemigos a los de nuestra casa, ¿cierto? Es su diseño, el propósito y el plan divino de Dios es que Él quiere revelar su palabra y quiere darnos a entender cuál es su corazón. Y además, en este versículo especialmente, Él viene a revelarnos algo, viene a avisarte. Él viene a ponerte en alerta. Más bien Él está avisándonos que si realmente nosotros decidimos seguir a Cristo por el camino angosto, si tú decides y tú dices, yo quiero sujetarme a Dios, quiero sujetarme a las enseñanzas de Cristo, yo quiero vivir una vida obediente a las enseñanzas de nuestro Dios, entonces Él te dice, ojo, atención, te está diciendo, cuidado, pon atención a esto que estoy enseñando. ¿Por qué? Porque se van a levantar enemigos y probablemente sean en tu casa. Y dice, el versículo dice que ha venido a traer disensión. ¿Recuerdan que lo acabamos de leer? Dice, yo he venido a traer disensión. ¿Qué quiere decir? Disensión, cierto, es falta de acuerdo, pero ¿qué quiere decir Jesús con esto? ¿Qué nos está queriendo revelar y mostrar? Es que Jesús realmente puede ser causa de desacuerdo en las familias. Claro que sí, pero ¿por qué? ¿Por qué podría ser causa de desacuerdo y de división en una familia? Porque lo que ocurre es que si tú y yo hemos decidido entregarle nuestra vida a Jesucristo, entonces entenderemos que debemos vivir a la manera de Cristo. Debemos vivir a la forma que Dios ha dicho que debemos vivir. Entonces, aquí hay algo que primero tenemos que entender. Cuando tú tomas la decisión de seguir a Cristo y tú empiezas a decir, yo necesito a Dios en mi vida, yo quiero ser parte del cuerpo de Cristo, quiero cambiar y darle un rumbo, un destino eterno a mi vida, de salvación. Entonces, cuando tú tienes esa mirada y tú tienes eso claro en tu vida, entonces irremediablemente va a haber alguien que se va a levantar como enemigo. ¿Por qué? Porque tú querrás, porque tú entenderás que hay algo que tiene que cambiar en ti, hay algo que tiene que mudar, hay algo que cambia de sentido y de propósito en la vida. Entonces, cuando nosotros decimos, hay que querer algo en nuestra vida, yo quiero que ocurra algo en mi vida, tengo que poner atención, porque si yo no estoy queriendo, no voy a causar ninguna diferencia. Pero cuando yo quiero algo, entonces produzco algo en los demás. Voy a producir algo. Y mira, en nuestra casa, nosotros tenemos a las personas probablemente, mayormente, ¿cierto?, que más amamos. ¿Sí o no? Están nuestros hijos, nuestros padres, podría estar nuestro abuelito. Y hay muchas personas que cuando tú tomas la decisión de seguir a Cristo, no les gusta. Y podrían ser aquellos que nosotros más amamos. Aquellos que están metidos dentro de nuestro corazón. Cuando alguien, cualquier persona que está aquí, por ejemplo, o que ha decidido caminar con Cristo y decide cambiar el rumbo de su vida y empezar a decir,
yo quiero obedecer a la palabra de Dios, yo quiero vivir a Cristo, yo creo en que Jesús es el Señor y que me da vida eterna, yo creo en que sus enseñanzas son posibles de vivir porque el Espíritu Santo me ayuda y me auxilia en eso, yo creo que basta de vivir la vida a mi pinta y necesito caminar con la guianza de Dios. Cuando hay alguien que dice esas palabras, entonces se levantarán personas que quizás no les gusta esa forma de vivir. Y pueden ser los de tu casa, pueden ser aquellos que tú más amas. Cuando yo me convertí y tenía 18 años, 19 años, a mis padres no les gustó al principio, sobre todo a mi mamá, porque mi mamá era una mujer que tenía religión en su vida, tenía fe, pero ella tenía una estructura en su mente y en su corazón y una tradición católica. Entonces a ella le molestaba que nosotros fuéramos a su juicio tan fanáticos. ¿Han escuchado eso cuando les dicen a ustedes, oye, no seas tan fanático? ¿Para qué tanta iglesia? ¿Para qué tanta oración? ¿Para qué tanto ayuno? ¿Para qué tanto? ¿Cómo se lo pasan metidos allá? Yo escuchaba esas frases todos los días en mi casa. Y la gente que yo tenía más cercana me cuestionaban y me decían, pero ¿cómo tanto? ¿Por qué exageran tanto si ellos tenían la costumbre de ir a misa solo los domingos, ¿cierto? Esa costumbre tenía yo antes de conocer a Cristo. Y eso, claro, algunos y eso. Entonces, la gente empieza a cuestionar. La gente que tenemos cerca, cuando tú tomas la decisión de seguir a Jesús, van a empezar a cuestionar, van a empezar a decir, pero ¿cómo tanto? Es que yo no creo que sea para tanto. Y uno mismo en algún momento lo dijo de otras personas. Entonces lo que el Señor está haciendo, al ponerte en aviso con que los enemigos podrían estar en tu casa, lo que Él está haciendo es que te quiere atento. Lo que Él está haciendo es que Él quiere revelarte el plan del enemigo. El plan del enemigo es siempre procurar que menos entren al cielo. O sea, cada día ir ganando más gente acomodada. Ni siquiera voy a decirte gente que declare que sigue a Satanás. No, estoy hablándote de gente que cree en Dios, pero no lo siguen, pero no le rinden su vida. Y esos son los que los que el diablo no quiere molestar y los que Dios quiere que despierten. Entonces, como el plan del enemigo es siempre engañarnos, siempre que nosotros pisemos el palito y digamos, no, pero es que es demasiado. Todo es demasiado. Cuando se trata de Dios, todo es demasiado para la gente que no tiene fe. Pero nosotros debemos preguntarnos, ¿qué es lo que Dios quiere? La palabra de Dios dice que lo que Dios busca es obediencia. La palabra de Dios dice que nosotros necesitamos posicionarnos. Si nosotros seguimos a Cristo y creemos en Él, necesitamos tomar una posición. Necesitamos llegar al punto de tomar una decisión clara en nuestra vida. Necesitamos entender que la vida pasa demasiado rápido. Y que cuando miramos atrás nos damos cuenta, mi papá me decía, él conoció al Señor cuando tenía como 70 y tantos años. Y él me dijo una vez, hija, yo hubiera querido conocer al Señor mucho antes. Y yo le preguntaba, ¿y antes no le habían hablado del Señor nunca? Sí, me habían hablado un montón de veces. Me invitaban aquí, me invitaban allá. Él iba a ver los eventos, las películas. Pero nunca se comprometía con el Señor. Hasta que un día vino ese compromiso y tomó la gran decisión. Porque la gente necesita entender que no es lo mismo creer, como decía la semana pasada el Ciro, no es lo mismo que yo crea a que yo lo viva. No es lo mismo ser un creyente que un discípulo, ¿cierto? Entonces, lo que Dios está buscando de nosotros, hermanos, de todos los que estamos aquí, es que nosotros podamos tener una posición y una posición de obediencia.
porque lo que Él busca es que nosotros podamos, en el fondo, entender que el viaje que nosotros empezamos un día en esta tierra es un ensayo y una preparación para vivir en la vida eterna. Y nosotros le ponemos tanto punch a esta tierra, ¿cierto? Le ponemos tanto así, tanto esfuerzo a vernos bien, a vivir así como entretenidos, felices, a tener esto otro. Le ponemos mucho esfuerzo y yo no digo que sea malo. Pero nuestro enfoque está puesto tanto en la tierra. Y esto va a pasar y pasa demasiado rápido. Y de repente nos encontramos con que nos vamos y nos vamos de repente. Entonces quiero que podamos comprender algo que es súper importante. Quiero contarles la historia, porque no la voy a leer porque sería alargarme mucho. La historia de un profeta al cual se le dio una misión. Ir a declararle a un rey que estaba mal, que estaba equivocado y que estaba en pecado. Este profeta recibió la instrucción de Dios mismo y le dice, mira, te voy a enviar a un lugar llamado Betel. Y estaba un rey, el rey Jeroboam. Estaba ahí con la idea de poder edificar un templo a su gusto y gana y de poder tener un altar donde la gente pudiera ir a adorar a Dios, pero a su manera. ¿Se dan cuenta que a veces nosotros buscamos seguir a Dios pero a nuestra manera? Bueno, Jeroboam estaba buscando eso, servir a Dios a su manera, de acuerdo a como a él le acomodaba. Entonces, Dios de repente inquieta a un profeta y le dice, mira, ve donde Jeroboam, él está haciendo las cosas mal, pero yo te voy a dar esta instrucción y necesito que obedezcas la instrucción. Y le dice, cuando vayas rumbo a este lugar, Betel, creo que era el lugar, le dice, tú no bebas ni comas nada en ese lugar. Y cuando te vayas por ese camino, después no vuelvas por el mismo camino. Y vuelve rápido. Y resulta que llega el profeta y cumple con la misión al lugar, al pie de la letra. Y si ustedes van a Segunda de Reyes, creo que es 14, ¿sí? Van a encontrar esa historia y el relato con detalles. En ese momento se levanta el profeta, le da la palabra y el rey se le seca la mano. En un momento cuando mandó detener al profeta, le dice, deténganlo porque él me está maldiciendo. Entonces el rey levanta la mano para agredir de alguna manera a este profeta y se le seca la mano. Y todos se dieron cuenta que era un milagro que Dios estaba haciendo para hacerles entender que realmente él estaba en desacuerdo con ese rey. Ahora, ¿qué ocurrió después? Él obedeció, el rey le dice, sí, ya dile a Dios que por favor, no sé, me perdone, usó otro lenguaje. Y en ese momento le dice, y te invito a que te quedes, profeta, quédate aquí. Ven a beber vino y a comer algo, debes estar cansado, quédate conmigo. Entonces el profeta le dice, no, yo recibí las siguientes instrucciones. No comas ni bebas en ese lugar, ni vuelvas por el mismo camino, así que me voy. Él, ¿qué creen ustedes? El profeta estaba obedeciendo, estaba al pie de la letra. Me siguen, ¿cierto? La historia porque es súper interesante, no se la pierdan. Entonces, de repente, llega a oídos de un profeta que según el relato de la Biblia era ya viejo, y sabe lo que pasó, que había un profeta de Dios que había ido a entregar un mensaje. Y de repente se le ocurre ir a buscarlo. Así que armó, qué sé yo, su asno y subió en el camino, y cuando llega y lo encuentra por el camino al profeta, le dice, quiero que vayas a mi casa. Ven y yo te voy a dar a beber vino y ven a alimentarte y ven a descansar, debes estar cansado. Y claro, ustedes imagínense de un pueblo a otro, irse a pie de haber estado muy cansado. Y él le dice, inmediatamente le contesta, no, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacerlo porque Dios me dio las instrucciones precisas. Y el profeta viejo, no saben lo que hizo. ¿Qué creen ustedes que hizo?
le mintió y le dice, uy, ¿sabes que a mí se me apareció un ángel de Dios y me dijo que tú fueras a descansar conmigo? Entonces el profeta le dice, ¿en serio? ¿De verdad? Y el profeta antiguo le dice, sí, es verdad. Es verdad, ven conmigo a descansar a la casa. Ahora, esta historia termina muy feo, muy mal. Porque este profeta se dejó engañar por las palabras de este otro hombre, que también era un profeta viejo, y fue al lugar a descansar. Y cuando estaban en la casa, estaba comiendo y bebiendo agua o vino, qué sé yo, de repente viene la voz de Dios y le dice, está muy mal. Y por causa de tu desobediencia, tú morirás. Pueden leerlo en el relato, pueden leer los detalles, es impresionante. ¿Y sabes por qué es tan impresionante? Porque a Dios no le interesa que tú obedezcas una vez o dos veces. A Él le interesa que nosotros le obedezcamos siempre y en los pequeños detalles. Cuando Él estaba en ayunas, estaba claro en que estaba obedeciendo, pero cuando viene alguien que se dice ser un hombre de Dios, que dice y te dice, sí, pero sí, a mí Dios me habló esto otro. Tú no te afirmas en lo que tú sabes acerca de Dios y lo que Dios te ha dicho a ti. Lo que la palabra de Dios nos ha hablado y enseñado. Cuando vienen ciertas enseñanzas a nuestra vida, nosotros tenemos claro que el aborto es asesinato. Pero cuando viene alguien y te dice, oye, pero a mi hermana la violaron y pasó esto y esto otro. Entonces, sí, bueno, en esos casos hay que matar al bebé. Porque viene alguien y te cuenta su propia historia. Y nosotros debemos tener claras las cosas. Lo que Dios nos está enseñando a través de esta historia es que realmente nosotros necesitamos ser obedientes en todas las cosas, en las grandes y en las pequeñas. Nosotros necesitamos caminar con convicción y con determinación, pero también con obediencia. Nosotros necesitamos tener una posición y esa posición debe estar clara en mi mente y en mi corazón. ¿Cuál es esa posición? Que yo voy a obedecer a Dios, cueste lo que cueste. Que quiero esforzarme en eso, caminar con la ayuda del Espíritu Santo, que es el que produce en nosotros el querer como el hacer, porque por su buena voluntad nomás. Y nosotros podemos hacer lo que Dios nos ha dicho. Entonces, esta historia es triste porque finalmente el profeta muere. Y lo había hecho tan re bien, ¿se fijan? ¿Cuántas veces nosotros decimos, hoy voy súper bien porque estoy comprometido y estoy haciendo las cosas? Pero tenemos que estar atentos, porque puede venir alguien que a lo mejor nosotros amamos y respetamos, alguien al que nosotros queremos mucho y está en nuestro círculo de amor. Entonces, y te quieren a lo mejor sacar, no por maldad, sino que porque no han entendido qué significa Dios. Tomar la cruz significa que nosotros ponemos en alerta también al enemigo. Cuando tú decides tomar la cruz y decides dejar tus niñerías, tu inmadurez, tu falta de amor y de prioridad, entonces el enemigo se pone en alerta y va a querer hacerte salir del camino, como le pasó a este profeta. ¿Qué haremos, hermanos? ¿Qué harás tú? Tenemos que ponernos firmes, tomar la decisión de obedecer a Dios por encima de cualquier persona, por encima de cualquier cosa. Y a veces uno sabe, hermanos, que qué es lo que tiene que obedecer, uno lo sabe, pero no lo hace. No lo hace. Uno sabe lo que tiene que obedecer, uno sabe lo que tiene que ir cambiando, uno sabe lo que tiene que ir marcando, la posición que tiene que ponerse, pero uno no lo hace. Entonces, lo que Dios está queriendo decirnos aquí
Es que Jesús, principalmente con su ejemplo, con el ejemplo que nos da de que pone cierto, a este círculo íntimo ahí en comparación. Entonces, lo que está diciéndonos, oye, vas a tener amor suficiente para todas las personas, vas a tener que tener amor para tu padre, para tu madre, para tus hermanos, para tu círculo íntimo, pero ese amor no puede ser más grande que el que tú me des a mí. Esa es la clave. Miren, vamos a leer el verso 37 ahora. Dice, el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo, hija más que a mí no es digno de mí. Bueno, y dice después, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Aquí el Señor Jesús dice esto porque Él está queriendo desarrollar una idea en las personas que estaban escuchándolo. Él está queriendo desarrollar la idea de que el que ama a padre, a madre, más que a Él, no es digno de su amor. No es digno de tenerlo. No es digno de mí. Eso dice. Entonces, yo creo que aquí nosotros tenemos que analizar cosas, tenemos que pensar en cosas, porque esto no es solamente una idea y un letrerito que nosotros ponemos, sino que es algo mucho más potente. Podríamos ser no dignos, ¿cierto? De alguna manera, por así decirlo, si nosotros ponemos en primer lugar a otros que no sean Dios. Nuestro esposo, nuestros hijos, ¿cierto? Podría ser. ¿Y qué pasa? Que el Señor aquí no nos está diciendo, oye, abandona tu familia porque yo tengo que estar ahí en el primer lugar y yo soy Dios. Él nunca te está diciendo eso. Lo que te está diciendo es que Él necesita tener el primer lugar y no significa que no van a haber otros lugares. No significa que nosotros tenemos que abandonar a nuestra familia. Todo lo contrario, porque Él nos enseñó eso. Él nos ha enseñado eso. Entonces el énfasis que el Señor Jesús está haciendo, está diciendo, el que ama más. O sea, está apuntando a las personas que podrían amar más a su propia familia que a Él. Ese es el énfasis. Hay un amor permitido para cada persona, para cada uno. Tú tienes permitido amar a tu familia y tienes que amarla. Si no la amas, estás súper mal. Tienes permitido amar a tu esposo, amar a tus amigos, amar a tu círculo íntimo. Pero lo que nunca está permitido es que esas personas tomen el lugar de Dios en nuestra vida. Lo que no está permitido es que ellos sean prioridad en tu vida. Es decir, tenemos que amar a Dios por encima de todos los que nosotros más amamos. Imagínate cuánto a la persona que más amas o las personas que más amas. Lo que está haciendo aquí el Señor, mira, está poniendo los amores más nobles. Imagínate el amor a nuestros hijos. ¿Qué amor más noble? De los hijos a los padres. Pero está haciendo una especie de comparación, ¿cierto? Y lo que hace es poner ese tipo de amores que son tan fuertes. Uno podría correr lo que te dijeran por ayudar a un hijo. Pero lo que está haciendo es ponerlos ahí, en esa lista, para que nosotros podamos entender que Él no permitirá que por más noble que sean esos amores, y por más bueno que sea, Él necesita tener el primer lugar. Ellos no pueden ocupar el primer lugar. ¿Me siguen, cierto? Bueno, si hay algo que debería ocurrir, es que tus enemigos, quienes sean, tus enemigos, que están en tu casa, primero, ¿cierto?, se conviertan a ti y no que tú te conviertas a ellos.
Eso debería ocurrir. Debería ocurrir que si yo anhelo en mi corazón que mi esposo conozca al Señor, porque pucha que, ¿cierto? Yo quiero que él conozca al Señor, no lo conoce. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que procurar que él se convierta a mi fe. Eso es lo que yo tengo que hacer. Y hoy en día sucede al revés. Sucede que la gente, los cristianos a veces se ablandan tanto y se humanizan tanto que lo que hacen es que se convierten a los otros, aquellos que están fríos muchas veces, que están alejados o que no tienen la fe que Dios dice que tenemos que tener. Entonces, por eso ocurre muchas veces que personas se comprometen sus valores, sus principios, comprometen sus prioridades. ¿Para qué? O sea, en el fondo comprometen todo lo que Dios ha hablado a sus vidas para no perder esos amores, para no tener conflicto, para no tener disensiones. Pero la palabra de Dios nos dice que muchas veces van a existir esas disensiones. Nos está diciendo que muchas veces van a ocurrir. Hay hombres y mujeres de Dios que en vez de mantenerse firmes, así pero ya constantes, se salen del propósito y del destino que Dios tenía preparados para ellos. Se olvidan de eso. ¿Y qué es lo que Dios nos dice? Oye, hay un propósito y un plan para ti. Hay algo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y a veces los enemigos de tu casa quieren sacarte de ese plan y de ese propósito. Quieren sacarte. Yo escuchaba el testimonio de una persona de, no sé qué país era en realidad, pero era como centroamericana. Y ella contaba que cuando ella tenía la intención de empezar a caminar con Dios, de empezar a ir a la iglesia, no faltaban las invitaciones que les hacían, qué sé yo, justo el domingo, les hacen una invitación a, no sé, celebrar que, mira, te estoy preparando algo especial para ti, hijita, vengan para acá y toda la cosa. Y dice que le costó entender a ella que realmente Dios lo que quiere es formarnos en las prioridades que tenemos que tener. Dios primero. Es que Dios está primero. Que tu vida espiritual está primero. Tu crecimiento debería estar primero. Tu deseo de avanzar en la vida espiritual debería estar primero. Y siempre hay formas y estrategias para para poder también ser un aporte familiar, ¿cierto? Para poder ser una ayuda en la familia. Bueno, los enemigos se levantarán, hermanos. Y el enemigo que nosotros tenemos levantará a personas para manipular nuestra vida o para que ellos se sientan con la autoridad de manipular nuestra vida. ¿Se han fijado cuando te cobran sentimientos? ¿Te cobran sentimientos? Ay, no viniste, ¿ah? No viniste. Ay, te pasaste, ¿ah? Empiezan a cobrarnos sentimientos. Y me pasó una vez, hace tiempo atrás, bueno, hace muchos años, y yo estaba recién casada, me parece, con Rubén. Y una persona de mi familia me dijo, claro, ahora tu prioridad y tu familia no somos nosotros, es la iglesia. Entonces yo le dije, no, ¿por qué dices eso? Dice, sí, pues, dice, ahora los domingos ni te ves, ni te vemos. Entonces yo le dije, sí, pero tenemos el sábado, tenemos cualquier otro día para compartir. No tiene que ver con eso. Y bueno, uno se deshace en explicaciones a veces, pero la gente cuando no tiene el Espíritu de Dios no lo va a entender. No lo va a entender. No te estoy diciendo con esto que el llenarte de actividades en la iglesia o llenarte en tu casa de oración y ayuno va a ser como, uy, estoy en la gloria y los demás no lo están. No, lo que estoy queriendo decir con esto es que todos vamos a ser presionados de alguna manera
para que cambiemos nuestras prioridades, para que no le demos el primer lugar a Dios, para que no le probemos a Dios que Él está en el primer lugar. Y creo que es una cosa muy importante de evaluarte hoy día. Evalúate. ¿Cómo enfrentas tú ciertas presiones? ¿Cómo estás enfrentando tú? ¿Tú tienes claro quién es Dios en tu vida? ¿Tu prioridad? ¿Tú tienes claro hacia dónde estás marchando? No sé, pues lo tenemos claro, ¿no? Eso es algo que tú tienes que responderte. Porque esta palabra es para todos hoy día, para todos nosotros. Saber qué hacer para no salirnos del propósito de Dios es importante. El apóstol Pablo decía en un versículo que él sabía a lo que había sido llamado. Yo te pregunto, ¿tú sabes a qué es lo que fuiste llamado? O sea, ¿tú sabes que Dios te está llamando? ¿Tú sabes que el tiempo es corto? ¿Tú sabes que Dios te ama? ¿Que Dios pagó un alto precio? Y que tú a veces sigues y seguimos con niñerías, con cosas a veces de pura pereza y de pura carne. Contestémonos en la intimidad de nuestro corazón. El apóstol Pablo sabía que el Señor le había llamado. Miren, lo vamos a leer. Está en Efesios capítulo 3, verso 8. Efesios capítulo 3, verso 8. No se me queden dormidos. Dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. O sea, el Señor, el apóstol sabía que él era el más pequeño, sabía que él era a lo mejor el menos pensado. ¿Cuántas veces no hemos pensado nosotros eso? Pero aquí Dios le había hecho un llamado y él lo tenía claro. Él tenía claro que Dios lo amaba, pero que también lo llamó a algo concreto. ¿Tú tienes claro eso en tu vida? ¿Lo tienes claro? Yo me lo pregunto a mí misma, ¿lo tengo claro? Entonces tengo que vivir día a día conforme a eso. Porque si Pablo, imagínate a Pablo, se hubiera dejado influenciar, no sé, por la mamita, por el abuelito, se hubiera dejado influenciar por alguien que no entendía nada de su llamado, no entendía nada de lo que era vida de Dios, no entendía nada de lo que era buscar a Dios. Si se hubiera dejado influenciar, no habríamos tenido al apóstol Pablo, muy probable, ¿cierto? Entonces, para permanecer en el camino angosto, hermano, y cumplir con la asignación que cada uno de nosotros tiene, cada uno tiene una asignación. Entonces debemos tomar decisiones radicales en nuestra vida. No sirve que uno se quede como pucha, sí, tengo ganas. ¿Cuántos hemos dicho eso? Hoy tengo ganas de pasar a otro plano, tengo ganas de ser una persona más espiritual, tengo ganas de entender la Biblia, tengo ganas de orar, pero nos quedamos en las ganas. Y no hacemos de eso una decisión radical en nuestra vida. Sí, tengo ganas de seguir a Jesús, pero... Y el Señor dice, el que ama más a padre, a madre, hijo, más que a mí no es digno de mí. O sea, pongámonos las pilas, ¿cierto? Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Es decir, amores profundos en el corazón de los seres humanos podrían desenfocarnos. Entonces, tenemos que amar profundamente a nuestra familia. Ustedes saben que nosotros somos una iglesia que ama a la familia, pero entendemos que hay un orden en las cosas y que Dios es primero. Dios es primero, sin excusas y sin condiciones. Dios es primero, sin excusas y sin condiciones.
cada uno de nosotros debería hacer una especie de introspección, ¿cierto? Y decir, bueno, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo estamos? Sin excusas y sin condiciones. Creo que lo vamos a dejar hasta aquí porque la próxima semana o cuando el Señor permita vamos a seguir compartiendo el tema. Pero me gustaría que oráramos porque si nosotros no oramos, si nosotros no amarramos esto en nuestra vida, si tú no tomas conciencia de que cada uno de nosotros vamos a tener enemigos, sea que estén en nuestra casa o no, porque alguien podrá decir, no, hombre, yo tengo la bendición y todos caminamos para el mismo lado. Excelente. Excelente. Pero cuando no es así, pueden levantarse esos enemigos para sacarte del camino angosto. Y no yo no lo digo por maldad, no digo que sea por maldad. Lo que yo creo es que nosotros necesitamos contagiar la vida de los otros con nuestro espíritu radical, con nuestra forma de vivir a Dios como prioridad. Eso convence a la gente. Eso convence a los corazones. Porque la gente a veces, nuestros mismos familiares, hermano, pueden estar ahí, tú los ves, pero no sabes lo que viven en sus corazones. No sabes cuán necesitados están de ver a gente que ponga como lo primero a Dios en sus vidas. No sabes cuán necesitados están de verdaderos testigos, de testimonios, de verdad. ¿Cuándo se prueba quién eres tú? Se prueba cuando en las pequeñas cosas somos obedientes a Dios. En las pequeñas y en las grandes cosas debemos ser obedientes. Quiero pedirte que inclines tu rostro, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos muestre. Lo necesitamos, ¿cierto? Señor, te damos gracias por tu palabra.